inyector? Un inyector es un selenoide o válvula magnética. Un inyector es un selenoide o válvula magnética que utiliza las señales de corriente y tierra para su activación. Ok. Bueno, entonces ya escribimos que un inyector es un selenoide. ¿Y qué es un selenoide? Un selenoide es un embobinado, o sea, es un rollo de cable de cobre en el cual por un extremo le llega una corriente y por el otro extremo le llega una tierra. Aquí tenemos un riel de inyección. Tenemos un riel de inyección donde en este riel de inyectores nosotros estamos viendo, ¿sí? El tubo donde van montados. Miren, este es el riel. Aquí es el riel. En el riel va a llegar el combustible. El combustible llega aquí a este riel. ¿Sí? Bueno, entonces aquí los tenemos. Los inyectores, aquí se alcanza a apreciar. Sí, aquí se alcanza a apreciar las patitas del conector. En este caso tiene dos. ¿Por qué tiene dos patitas? Porque le llega una corriente y una tierra. ¿De dónde le llega la corriente? Bueno, cuando tú abres la llave de tu vehículo, a una de estas patitas le llega una corriente. ¿Sí? Cuando tú empiezas a dar marcha al vehículo, que empieza a funcionar, el sensor del cigüeñal empieza a girar. El sensor del cigüeñal detecta que está girando junto con el sensor del árbol de levas, detecta que el árbol ya está girando. Estas señales llegan a la computadora, le dicen, computadora, el motor ya está jalando. Entonces, en ese momento, la computadora manda una señal por la otra terminalita, que es una señal de una tierra. Tenemos que entender que por aquí le va a llegar entonces una corriente y por acá le va a llegar una tierra, ¿sí? La tierra no es fija. La tierra llega en forma de pulsos, o sea, llegaría así. Así llegaría pulsada. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Sí, llega en forma de pulsos. ¿Se acuerdan de los pulsos de tierra de la bobina de encendido? Bueno, pues algo similar. Llegaría en forma de pulsos aquí a nuestro inyector. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que Miss, nosotros... Mándeme, dime. disculpe, dice André que tiene problemas con la clase, que la sacó 2 veces. Pues dile que se vuelva a meter porque yo no he sacado a nadie de la clase. Ujú. Dile que se meta porque pues nadie está saliéndose de clase, todos están aquí. Bueno, seguimos pues. Entonces, aquí tenemos nuestros inyectores. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros inyectores. Este es un tipo de inyección llamado Common Rail. El inyector del Common Rail es un sistema de inyección el cual utiliza una presión muy alta y lo utilizan los vehículos a diésel y algunos a gasolina pues ya más sofisticados. Aquí tenemos nosotros los inyectores. Esos inyectores que ustedes ven aquí son de dos tipos. Y vamos a escribir, escríbanle por ahí, por favor. Pónganle ahí, existen dos tipos de inyección. Pónganle ahí, existen dos tipos de inyección. ¿Sí? El primer tipo le ponemos ahí, inyección TBI, es una T, es una B, T, B, I. ¿Qué significa TBI? Significa Throttle Body Injection. ¿Qué significa eso? El Throttle Body Injection significa que lleva un solo inyector. Lleva un solo inyector en el múltiple de la admisión. ¿Sí? Hay un solo inyector en el múltiple de admisión. O sea,
en este tipo de inyectores, hagan de cuenta que el sistema pareciera que es un carburador, pero no lo es. Y ese sistema, ese cuerpo de aceleración, digámoslo así, iba arriba del múltiple de la admisión y nada más traía montado un inyector en el caso de los vehículos de 4 cilindros. En los vehículos que eran en V6 o en V8 o V6, traía, como son 2 cabezas y el múltiple viene dividido en 2, o sea, para una cabeza y para otra, tenía 2 inyectores. En este tipo de sistemas tenían 2 inyectores, ¿sí? Pero esto se llamaba Throttle Body Injection. Throttle significa garganta, significa inyección a la garganta de aceleración o inyección a la garganta, ¿sí? Y luego tenemos otro tipo de inyección que fue el que ya es ahorita más común, es el sistema MPFI. El sistema MPFI significa multipuertos fuel injection. ¿Qué significa? Significa que es cuerpo, significa que es multipuerto fuel injection. Significa que tenemos un inyector para cada cilindro. Entonces, vamos a anotar ahí, por favor. ¿Sí? Vamos a anotar ahí que el MPFI es un inyector por cilindro. Escríbanle ahí, sistema MPFI, un inyector por cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, entonces tenemos 2. Tenemos el sistema TBI, que es un inyector para el motor y donde la inyección iba directamente a lo que era la garganta, ¿sí? Del cuerpo de aceleración. Y tenemos el MPFI, donde aquí la inyección es un inyector por cada cilindro. Ejemplo, si tú tienes un sistema, una camioneta de 8 cilindros, tienes 8 inyectores. Y si fuera TBI, tendrías 2. Si aquí es 4 cilindros, pues tendrías 4 inyectores en MPFI. Y si era TBI, como el caso de los primeros Chevys que salieron, pues eran sistemas TBI, nada más traía un solo inyector. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo está hecho un inyector? Un inyector por la parte de adentro tiene un filtro. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí está el filtro. Fíjense dónde está. Por aquí entra la gasolina. Entonces apenas entra la gasolina y la gasolina es filtrada. Ahorita les enseño, se les llaman microfiltros. Son muy pequeñitos. Luego tenemos aquí lo que es el arnés. Aquí es donde va conectado la corriente y la tierra. Luego tenemos aquí la bobina. Hagan de cuenta que aquí, de aquí, iniciaría la bobina y estaría haciendo esto, todo el embobinado, todo el embobinado. Aquí está el embobinado y luego terminaría acá. Corriente y sale a tierra. Y luego tenemos lo que es un solenoide. Bueno, aquí tenemos un mecanismo que cuando tenemos la bobina energizada, este solenoide lo que va a hacer es levantarse. Se va a levantar. Corriente y tierra hacen que este solenoide o esta aguja se levante hacia arriba. ¿Sí? Y luego acá tenemos una valvulita. Esta valvulita, como el solenoide, esta aguja principal se levanta, obviamente esta también se va a levantar. Cuando se levanta, el combustible que está aquí adentro, pues empieza a salir por aquí. Y como el combustible se encuentra aproximadamente a 50, 45, 50, 55 libras, dependiendo del vehículo, pues la gasolina sale completamente pulverizada. Aquí dice que tenemos unos anillos toroidales. A lo mejor esa palabra está muy rara, ¿verdad? Bueno, no. Ustedes más bien los conocen como O-ring y son estas liguitas que están aquí. Estas liguitas son los O-ring. Un O-ring va arriba y un O-ring va abajo. ¿Para qué me sirve? El O-ring de arriba es para que, acuérdate que aquí va conectado el tubito o donde se conecta. Aquí está el riel de los inyectores. Aquí está el riel de los inyectores. El combustible entra por aquí. El combustible entra por aquí. Pero tiene una liga aquí en esta parte. Tiene una liga aquí
y esa liga que está aquí va a protegerme o va a cubrir que no haya derrames de combustible por aquí. Y luego tenemos otra liga que va aquí, en esta parte de aquí. Esta liga que está aquí abajo me sirve para que, como el inyector está montado sobre el múltiple de la admisión, si esta liga se llega a romper, cuando el pistón está en la fase de admisión, admite aire combustible por la válvula por sus válvulas, pero como esta está dañada esta liga, entra por el múltiple de la admisión una cantidad de aire que ya la midió el sensor de flujo de masa, del MAF, el sensor de flujo de masa de aire o el sensor de entrada de aire, ya lo midió, pero por esta liga se me está colando, se me está yendo de intruso una cantidad de aire que no está contada acá. Por lo tanto, le va a faltar combustible, voy a tener un problema en el vehículo. ¿Qué es lo que le llamamos? Que el vehículo está agarrando aire, ¿sí? Está agarrando aire, ¿por qué? Porque este debe estar sellado. Un inyector debe estar bien sellado, tanto por abajo para que no agarre aire, tanto como arriba, para que no tengamos fugas de combustible, porque si no, pues se puede hasta incendiar o prender el motor del carro. Aquí tenemos lo que es el microfiltro o el filtro. Son estos chiquitos y son un poquito más pequeñitos que un borrador de un lápiz. O sea, son muy, muy, muy pequeñitos los microfiltros. Esos se lavan cuando tú lavas los inyectores por laboratorio, se desmontan y se lavan. Fíjate bien, el combustible va a entrar por aquí, entra por aquí, pero esto que está aquí blanquito que tú ves, haz de cuenta que es una mallita muy finita, de un plástico especial, muy finita. Entonces por aquí ya sale la gasolina filtrada, como un filtro de gasolina normal, pero en pequeñito. Por eso también es bien importante que cuando laves tus inyectores no los laves con thinner, porque vas a dañar los microfiltros por los plásticos que tiene. Recuerden que los inyectores se lavan con un líquido especial para boya, o si es por laboratorio, por ultrasonido, pues también con otro líquido especial. Pero no hay que andar poniendo, es que yo le puse thinner, no, porque pueden dañar la estructura interna del inyector. En esta flechita roja, aquí, mira, aquí tenemos lo que es el arnés. Aquí es donde tú vas a poner el conector. Y luego aquí es donde va a estar la bobina. Acuérdate que la bobina viene por aquí y luego empieza a enrollarse. Se enrolla la bobina y luego viene otra vez por acá. ¿Sí? Entonces tienes corriente, la corriente entra y sale por una tierra. ¿Sí? Esa es la bobina. Y luego en medio de la bobina tenemos lo que es la aguja. Esta es la aguja. ¿Sí? Aquí está la aguja, que se va a estar levantando, va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, cuántas veces sea activada por la computadora. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona un inyector. Por este tubo que tú tienes aquí, entra la gasolina, entra el combustible a una presión alta. Estamos hablando que entra, y aquí tenemos alrededor de 45 y 50 libras de presión. Entra por aquí el combustible, ¿sí? Y aquí está, en este tubo que está aquí, en este riel que está aquí, está el combustible. Aquí tenemos los inyectores, fíjense bien, y aquí están los conectores, aquí y aquí. Entonces yo aquí tengo el combustible a presión y aquí está el combustible, hasta aquí está, pero el combustible no va a pasar hasta que no le llegue la corriente y la tierra para que la aguja se levante y el combustible pueda salir por aquí. ¿Sí? ¿Cómo sale el combustible? A presión. Miren, esta imagen que está aquí, ¿sí? Me está hablando de cómo sale el combustible. Fíjate cómo sale presurizado. Mira, siempre que tú tienes un líquido, y te lo voy a dar como ejemplo, tú cuando tienes una lata de pintura, de esas de aerosol, ahí lo que tú tienes es pintura metida a presión o presurizada en un bote.
Cuando tú oprimes la boquilla o el pivote, en ese momento tú liberas un líquido que está a presión, pero como pasa por un tubo un orificio, perdón, muy delgadito, ese líquido se presuriza. Te pongo otro ejemplo, el tanque de gas. El gas que venden para la casa, el que es de la estufa, en realidad el gas es líquido, pero como ese líquido te lo meten a presión, cuando tú vas a poner gas en el tanque, te lo ponen a presión, cuando tú abres la llave del gas, como el líquido está a presión, sale gasificado, sale pulverizado. Es el mismo principio. Nomás que aquí la única diferencia es que para abrir necesitas una corriente y necesitas una tierra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí tenemos a grandes rasgos una computadora, que esta computadora tiene aquí sensores. Mira, aquí tenemos un sensor, tenemos el sensor del refrigerante, aquí tenemos el sensor de entrada del aire, tenemos el sensor del oxígeno, tenemos el sensor MAP, tenemos el sensor TPS, y aquí tenemos el solenoide de marcha mínima, lo que la conocemos como la válvula jack. Esta sería la válvula jack. Y si tú te fijas, son muchos sensores, que esos sensores mandan una señal a la computadora, la mandan para acá. ¿Por qué? Porque cuando el vehículo empieza a funcionar, todos estos sensores le mandan información a la computadora indicándole si necesita más combustible o necesita menos. Ejemplo, si tú arrancas tu carro, pues lo estás arrancando en ralente, o sea, no le estás pisando al acelerador, entonces la cantidad que tú requieres de gasolina es poquita, entonces quizás el pulso de inyección es pequeño, así mira, pequeñito, pequeñito, son pulsos pequeñitos, nada más para que se mantenga en marcha mínima. Pero en eso tú le metes primer velocidad y le aceleras. Ahí tú ya requieres más gasolina, entonces el pulso de inyección ahora ya es más largo. Entre más largo sea el pulso de inyección, más tiempo duran abiertos los inyectores y más combustible van a meter al sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora bien, vamos a escribir ahí otra nota, por favor. Otra nota, ya habíamos escrito que era un inyector, ya habíamos escrito los tipos de inyección, puede ser MPFI o puede ser TBI. Y ahora vamos a escribir otro más. Vamos a poner ahí tipos de inyección. Le ponemos inyección directa. Pónganle ahí. Tipos de inyección directa. Le escribimos ahí. La inyección directa es cuando el inyector mete el combustible directamente a la cámara de combustión. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La inyección directa es cuando el inyector mete el combustible directamente a la cámara de combustión. Aquí tenemos la imagen, mira. El inyector no está en el múltiple. Mira, está directamente en la cámara. Aquí tenemos a la bujía, aquí tenemos a la válvula de escape, aquí tengo la válvula de admisión. ¿Cómo sé? Porque mira, la de admisión está más grande que la de escape. ¿Sí te acuerdas de ese detalle? Que las válvulas de admisión siempre son más grandes que las de escape. Entonces, y aquí tenemos, mira, aquí está el inyector está aquí, en la mera cámara. Si tú te fijas, estos inyectores, si te observas, es metálico. ¿Por qué? Los inyectores, cuando son así de este sistema, que la inyección es directa, si tú le pones un inyector con plástico, obviamente la temperatura es tan alta que se te va a derretir el inyector ahí, ¿sí? Entonces, el inyector, este tipo de inyector es inyección directa. Va directamente a la cámara de la combustión. Hay otro tipo de inyección que es la inyección indirecta. Pónganle ahí, inyección indirecta. Inyección indirecta. Es cuando el inyector
mete el combustible lo más cercano a la válvula de admisión a través del múltiple de admisión. ¿Sí? Bueno, lo voy a repetir. En este sistema, el inyector mete el combustible lo más cercano a la válvula de admisión a través del múltiple de admisión. O sea, en este tipo de inyectores, la gasolina entra al múltiple, muy cerquita de la válvula de admisión, muy cerquita de la válvula de admisión, pero no va directamente a la cámara, va en el múltiple. La mayoría, hay muchos carros que traen este tipo de sistemas. Este sistema, ¿sí? Este sistema de inyección directa lo puedes conocer como TDI. Ay, no se escribe bien, TDI. O lo puedes conocer como GDI. Cuando te diga TDI o GDI, te están hablando de sistemas de este tipo. ¿Sí? Y cuando son estos no te dice nada, nada más tú te das cuenta porque abres el motor y ves que tus inyectores están colocados sobre el múltiple de la admisión. Te voy a poner aquí otro dibujito que ya habíamos visto. Por ejemplo, este inyector, mira, aquí así, en esta boquilla y esta boquilla van a ir a dar al múltiple de la admisión. Por lo tanto, esta inyección no es directa, es indirecta. ¿Sí? La mayoría de los vehículos caen en este tipo de sistemas. Dentro de los inyectores tenemos dos tipos. Inyectores mecánicos. Los inyectores mecánicos funcionaban así. Tenían una bomba, ¿sí? Y de hecho lo utilizan los sistemas diésel. Tienen una bomba y esa bomba genera una presión muy alta. Esa presión muy alta fluye por aquí, llega a un riel y la misma presión, ¿sí? La misma presión se repartía y la presión hacía que el inyector se abriera. O sea, la misma presión abría la aguja y salía el inyector pulverizado. Estas son presiones arriba de los 1200 PSI. Fíjate, una llanta de carro normalmente tiene 30 libras. Una llanta de carro tiene 30 libras. Una bomba de gasolina de un carro pues estándar me imagino al más común, normalmente usa de 45 a 50 libras. Ahora imagínate esta que usa arriba de 1200 libras, o sea, imagínate, tú metes ahí el dedo y te lo desbarata de la presión que tiene. Sí, de hecho ahorita el sistema que hay muy parecido a ese es el sistema llamado Common Rail. En este tipo de sistemas, los inyectores no son mecánicos, son electrónicos. Ya te lo había dicho al principio, necesita una corriente y una tierra para que esto funcione. Si no hay corriente y no hay tierra, eso no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta aquí dejo la clase porque mañana voy a hablar de lo que son las fallas de los inyectores. Vamos a hablar de las fallas de los inyectores el día de mañana. ¿Sí? Hasta ahorita aquí así